Muy buenos días a todos, estimados amigos del programa Caminemos Juntos. Estamos aquí muy contentos de compartir con ustedes estos momentos para hablar de la vida espiritual. Hoy la mesa de trabajo es extensa porque llega hasta Buenos Aires. Sí, en San Luis también. Buenos Aires y San Luis. En Buenos Aires está Miriam Nasisi, Cristina Cuadrelli, en San Luis Florencia Lluvero, y aquí en Santa Rosa de Calamuchita, los de siempre, Manuel, Félix y quien les habla José. Bueno, y nos ayuda, por supuesto, siempre lo mencionamos, Roberto Molina. Ahí están las presentaciones, ahora no las olvidé. Y el tema de hoy es algo inquietante, inquietante, esa sería la palabra, porque es la sabiduría. En la vida espiritual, en la vida común, la sabiduría está presente y mucha gente se dedica mucho tiempo para, instruirse, estudiar, comprender, saber, entender. Y bueno, ¿y qué hacemos con todo eso? ¿Qué vendría a ser sabiduría entonces? Bueno, eso es parte de lo que vamos a hablar. Bueno, aquí está el tema, la sabiduría. Una de las cosas que quería recordar es que el tema de la sabiduría está comprendida dentro de los temas que estamos desarrollando, que es el curso Sacrificio. Sí. Y que esta corresponde a la décimo misterio del sacrificio. Bueno, ahí queda abierto. Bueno, yo quiero dar el primer tiro recordándoles un pequeño cuento zen que todos conocemos de seguro y que por ahí alguna otra de mis compañeras también lo trajo, que es el de la taza de té. No sé si lo recuerdan. Uh-huh. Bueno, Nain era un maestro japonés de la era Meiji y recibió determinado día una visita de un erudito profesor de una universidad que venía a informarse sobre el arte zen. Nain le sirvió el té al visitante, colmó hasta el borde la taza de su huésped y entonces, en vez de detenerse, siguió virtiendo té sobre ella con toda naturalidad. El erudito contemplaba la escena hasta que al fin no pudo contenerse más. Claro. Está llena hasta los topes. No siga, por favor. El erudito contestó. Como esta taza, entonces, está tú lleno de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo podría enseñarte lo que es el zen a menos que vacíes primero tu taza? No, muy bien. Está muy bueno. Está muy bueno. Muy bien. Ahora yo quisiera complementarlo con otro. Aristóteles dijo, el ignorante afirma, el sabio opina, pero antes reflexiona. Y otro filósofo dijo, la duda es el origen de la filosofía. Y filosofía, etimológicamente, significa amor, filo, sabiduría, sofía, amor a la sabiduría. A eso tenemos que apuntar. Sí, para complementar las dos cosas, es cierto, hay amor a la sabiduría y creo que muchas personas, muchos seres humanos aman o amamos la sabiduría, el saber, pero está eso que dice el Zen, la mayoría de las cosas, que mientras a veces nos acumulamos de conocimientos, nos empezamos a rigidizar un poco en nuestras ideas y parece que uno tiende a creer siempre que las ideas propias son las mejores y las que tienen que convencer a los demás para que comprendan cómo son las cosas. Y entonces ahí es cuando uno quedó en el borde de la taza de té y no entran otras ideas porque uno ya sabe todo. Entonces, como nunca uno sabe todo, ¿cómo hay que hacer para que a la vez
aprender, Como que enseñar lo que uno a mí sabe me quedó y dejar esa abierta siempre una puerta para instancia aprender como lo de que cuando uno posiblemente no dice sabe. el saber, que según definiciones Elizabeth tener Kubler-Ross decía inteligencia y de buen su gusto, papá, el sapere, cuando ella era el chica, que origen, como aquello él me daba la reconocía sensación dos como tipos de ideas, las suyas, o sea, las de su el papá, saber es y las aquello que viene equivocadas. después del primer impulso, como que no es o sea, el saber es esa decantación, ¿no? Que uno puede hacer con uno, con el pensamiento, con el sentimiento, ¿no? Cuando uno como que le da el espacio para la reflexión. Y me vino en ese momento un ejemplo, como que decía, por ejemplo, alguien viene y dice, uy, tengo una casa que me está generando mucho gasto, me da pérdida. Y viene alguien y dice, bueno, vendela. O sea, mi primer impulso es, bueno, me la saco. Pero de repente si uno se toma un momento y piensa y dice, bueno, no, me puedo escuchar otra opinión y dice, ¿por qué no lo pintás, lo decorás, lo ponés, la alquilás y te va a generar? Y uno dice, claro, como que, ¿dónde viene o sea, como ese momento de una respiración profunda y una reflexión, me quedo, Pero otras empecé a alternativas. hilar por ahí, claro, empecé a hilar por ahí. Sí, yo también me había quedado pensando de la relación entre la sabiduría y las posibilidades. Eh, una de las cosas que también se mencionó en un programa anterior, que se habló de la serendipia. No sé si se acuerdan, pero yo busqué lo que era porque me había quedado pensando, porque estábamos hablando también en ese momento de las posibilidades o del futuro, no me acuerdo cómo era. Y creo que alguno de ustedes dijo, bueno, pero no sé, a veces hay que dejar lugar a la serendipia o a serendipity. Y yo busqué esa palabra, pues me llamó la atención porque el origen está en inglés de la palabra. Y había buscado que se trata de cuando uno, o sea, descubre algo, es decir, haya algo, pero que se produce de manera accidental o casual y cuando uno no está buscando eso. Exactamente, ¿no? Cuando pareciera ser que cuando esto que decía Miriam, uno se relaja, digamos, por ahí tiene una idea, pero a lo mejor viene alguien que le dice algo y esa idea se convierte incluso en algo mejor. Mejor de lo que uno por ahí estaba buscando o estaba de alguna manera planeando o estaba ahí dando vueltas. Alguien contribuye a eso accidentalmente y es mejor que por ahí la idea que yo ya tenía formada. Eso también me parece como que está bueno como parte de la sabiduría. Respecto a lo que decía Miriam de las 10 palabras del desenvolvimiento, que es también un curso que tenemos, ¿no es cierto? El callar, el escuchar, el recordar, el comprender. ¿Qué pasa? Que muchas veces puede suceder con el ejemplo que ella daba, que juzgar, opinar, nos lleva a hacer o a decir cosas, ¿no es cierto? Que por ser un impulso, por no estar reflexionada, pueden ser contraproducentes e incluso nocivas. Porque a veces una opinión no reflexionada puede causar mala impresión o orientar mal a aquel que está necesitando un consejo que sea efectivo, ¿verdad? ¿No es cierto? Eso no es que esa es una ley, pero uno tiene que tomarse ese tiempo, ese respiro que decía Miriam, ¿no es cierto? Que es tan importante. Escuchándolos a todos, yo pensaba en relación a las 10 palabras que Miriam mencionó tan sabiamente, que todas ellas se relacionan casi directamente con la ley de la renuncia, porque significa soltar, significa dejar abierta una puerta, hacer un vacío, para que ese conocimiento, al igual que la taza vacía primero de té, pueda atravesarnos. Manuel decía bien, no podemos escuchar, no podemos comprender si estamos apresurados o estamos bajo una determinada idea y nada más. Como decía Félix, el papá de Elizabeth, ¿no? Que decía mis ideas y las equivocadas. Parece que es un proceso muy interesante en el desenvolvimiento interior,
el aprender que aquello que aprendemos, valga la redundancia o la equivocación, es lo que después tiene que ser soltado. Cuando es soltado, cuando hay espacio, hay sabiduría. Fíjense que encontré, hoy estoy como que he leído algo y entonces quiero compartirlo. Encontré una definición de un filósofo y psicólogo argentino. Dicen que es uno de los fundadores de la Sociedad de Psicología Argentina, que él dice que la sabiduría actualmente es considerada como el arte de ordenar la vida en forma razonable para lograr la dicha individual. Pero más tarde agrega, dice, no es solo el hombre de ciencia, sino el hombre de experiencia con una perfecta madurez del juicio, el sabio auténtico. Se distingue por la serena aceptación de las dificultades y dolores que ofrece la vida, con tranquila resignación a su destino, bueno o adverso, al modo de un filósofo estoico. Nosotros siempre creemos que la sabiduría es un escudo, una defensa. Si yo esto lo sé, esto no me va a dañar. Y tal vez el riesgo más grande que debemos aprender es a dejarnos lastimar, aunque parezca incoherente. Dejarnos atravesar, ¿no? Porque ahí es donde el conocimiento, digo, dañar en ese sentido, ¿no? Dejarnos atravesar para que eso nos conmueva desde otro lugar. Entonces ahí se convierte en sabiduría. Por eso decimos hacernos vulnerables. Hacernos vulnerables al entorno, lo cual no es fácil decirlo, pero cuando yo me pongo en la postura de cómo, es como realmente decir, poner la barrera, realmente. Exacto. Para mí me lleva también esto a otra reflexión y un planteo que voy a hacer ahora, es que yo pensaba ahora, lo que hablamos hace varios programas atrás, hablamos de la vida de esta nena que era Malala, Malala no sé cuánto, no me acuerdo de él, sí. Que tenía 12 o 13 años y le pegaron un tiro en la cabeza porque era una niña que iba a la escuela. Entonces, ¿cómo es la sabiduría? Ahí entra también como una tradición, como una idea fija, como una especie de dogma que uno tiene, que la gente tiene, que tal personas no tienen que salir adelante. ¿Cómo puede ser que también una tradición cierre o ciegue la sabiduría? Que la sabiduría sería ahí que todos puedan aprender, que todos puedan crecer como seres humanos. Y no que por una tradición o por una creencia especial, una costumbre, digamos, tales personas no pueden acceder a la educación. ¿Cómo ven ustedes la sabiduría en ese caso? Me suena que la sabiduría de esa chica en ese momento fue romper con los cánones que la sociedad y sus costumbres le imponía. O sea, eso, o sea, quizás después yo también busqué sabiduría popular, ¿no? Cuando uno empieza a hurguetear en la sabiduría, hay como muchas sabidurías, ¿no? Y en este ejemplo que usted comenta, José, me parece que la sabiduría de la chica, donde arriesgó todo, fue romper, fue quebrar, o sea, ella dio el paso adelante, donde atrás de ella, bueno, pasaron años, empezaron muchas mujeres a animarse, y hoy en día, no digamos que no lo lograron, pero muchas ya tienen pequeños espacios, ¿no? Para mí la sabiduría de ella fue esa. Sí, como que abrió una puerta, por lo menos una rendija. Y ahí está parte precisamente del sacrificio, porque a mí me parece que ella sabía lo que le podía pasar, y sin embargo lo hizo lo mismo. Es decir, una persona que se jugó. Entonces, quizás la sabiduría en este caso está muy unida también a una fortaleza interior que va más allá de lo que la misma persona sabe que tiene. Es decir, a veces uno no sabe exactamente hasta dónde puede llegar,
en su trabajo interior, en su desenvolvimiento, en su búsqueda. Y yo creo que ella no sabía nada de lo que le podía pasar ni que estaba abriendo rumbo. Y sin embargo, visto desde afuera y quizás dentro de esa cultura, puede haber parecido un empecinamiento sin sentido. Y sin embargo abrió realmente una puerta. Entonces quiere decir que el sacrificio ocupa un lugar importante más allá de que uno sea consciente o no de eso. Y también que no nos podemos quedar, creo que si buscamos la verdadera sabiduría, no es personal. Mientras nosotros logremos que más gente, más personas busquen expandir su conciencia, busquen comprender, aprender a amar de otra manera, expandirse, entonces quizás entre todos arribemos a una sabiduría distinta, que va más allá de los límites personales, ¿no? Pero José hizo una pregunta que tenía doble sentido antes. Yo quisiera responder, ¿no? Colgada, sí. Porque José preguntó qué sabiduría hay en aquel que reprime o quiere cortar las posibilidades de otras personas, ¿no? Yo me quedaría y profundizaría sobre esa pregunta. Porque así como Miriam resaltó la sabiduría de la protagonista que superó el dolor y la agresión para poder abrir la puerta para otras mujeres, ¿qué pasa con todos aquellos? Este es un caso muy gráfico, pero en la vida toda, ¿qué pasa con aquel que cree que a través del sometimiento o de la limitación, ¿sí?, el hombre no se puede hacer sabio? Y entonces me parece interesante recordar la experiencia de Víctor Frank cuando estuvo cerrado en el Auschwitz, ¿no? Donde todo era negativo, y no había comprensión realmente de lo que él estaba haciendo. Él hacía de a poco con cada uno, hasta donde llegara, ¿no? Me parece que eso también tiene mucho que ver con la sabiduría. A veces estamos tan contentos y tan felices de haber descubierto algo para nosotros o para otros, y no entendemos que la sabiduría a veces es esperar que el otro lo descubra. En general ese trabajo se da cuando, creo que a todos nosotros nos ha pasado, nos toca acompañar a otras personas, ¿no? Y yo quisiera decirle que ahí está la respuesta. Quisiera decirle que esa es la fuerza que lo atraviesa y que lo va a transformar. Y la pregunta siguiente es, si yo se lo digo, ¿él me puede escuchar? ¿Es su momento? Y ahí aparecen de nuevo, por eso parece un círculo esto, ¿no? Las palabras que tan sabiamente Miriam mencionara, ¿no? ¿Qué es entonces la sabiduría para todos nosotros? ¿Es solo la acumulación de un conocimiento? ¿Es una experiencia que se adquiere? ¿O es un ser que se transforma? ¿O es todo eso? Yo diría una cosa. Yo creo que la sabiduría se cimenta en la compasión, en el respeto, la delicadeza en el trato del otro, la empatía. Es un poco el sacrificio del saber que nos abre el camino para no juzgar, para tener la capacidad de poner al descubierto las causas profundas del sufrimiento del otro. Y entonces brindar no lo que yo pienso que el otro necesita, sino lo que yo siento, porque siento lo que él siente. Esa es la verdadera empatía. Yo les quería compartir una experiencia que me pasó el sábado pasado con mi mamá, que tiene 93 años, y 93 años largos, pisando 94, ¿no? En 3 semanas. Y ha sido una persona que yo la conozco de toda mi vida, ¿no? Pero creo que de sus 93 años y medio, 93 años y un mes, se le ha pasado así como defendiendo su verdad, su elección, su opinión. Y yo justo la saqué, estaba en una silla de ruedas, la saqué a pasear,
no sé qué le pregunté, como diciendo, ¿qué te gusta hacer o qué tenés ganas? Y ella me dijo, yo estoy para aceptar. No es mi momento para elegir. Acepto lo que me dan. Yo le digo la verdad. Quedé con la... Dije, esto no lo estoy escuchando yo. Jamás en mi vida escuché algo así de mi madre. Pero yo dije, si ella lo entendió, tengo que empezar a entenderlo yo también. O sea, para mí ese fue un momento de sabiduría total. O sea, todavía lo estoy procesando. Y me quedó la palabra, ¿no? Esto de la aceptación. Acepto lo que me dan. Dije, wow. Qué interesante ese relato, porque es como que quizá las elecciones que uno hace en su vida son distintas cuando uno tiene 20 años, 30, 50 o 93 años, ¿no? Quizás sea algo diferente. Y también pensando en esto, hay algo que hay que tener en cuenta, que es el factor tiempo. A mí me parece que uno vive situaciones dramáticas, difíciles, o la humanidad vive situaciones tremendas como una guerra, así. Pero después en el tiempo, pasado quizás mucho tiempo, con la perspectiva de la historia uno aprende muchas otras cosas, y ahí también tiene una sabiduría, un aprendizaje de lo que pasó a la humanidad para que nosotros no volvamos a repetirlo o saber por dónde es el camino, ¿no? Ahí la sabiduría es como que se extiende a un plano mucho mayor, a un horizonte muy amplio, y bueno, hay que dejar pasar el tiempo para que uno aprenda las cosas. Ahora hacemos un pequeño corte, y retornamos enseguida para seguir caminando juntos. Muchas gracias. Venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mis cansancios, que a otros descansen, amor que quiero seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que quiero,
barca. No hay oros ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. El tema escuchado lleva el título de Pescador de Hombres. El compositor es Cesáreo Gavarain Azurmendi y está interpretado por Rally Barrio Nuevo y Lito Vitale. En piano, él ha hecho los arreglos y la dirección. Además, se agregan en esta versión flauta, cello, contrabajo y bajo eléctrico. En el estribillo, la letra dice así: Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pescador de Hombres, interpretado por Rally Barrio Nuevo y Lito Vitale. Estás escuchando En la Mejor Onda, nuestro programa Caminemos Juntos, en Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Caminemos Juntos es una invitación de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Podés sintonizarnos directamente todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana o a través de internet poniendo en la barra de direcciones Flash Caminemos Juntos, haciendo un clic donde dice en vivo. O bien en YouTube, donde están puestos todos los programas, poniendo CAF Caminemos Juntos y haciendo un clic en la solapa de videos. El sitio de CAF en la web es www.caf.org. CAF se escribe todo con minúscula, C-A-F-H. Para sugerencias y comentarios que puedas hacernos sobre el programa, los temas o temas nuevos que quieras sugerir, nuestro correo electrónico es infocaf@gmail.com o bien por WhatsApp a los teléfonos 3546 538109 o 5381
8112. Muchísimas gracias. Estamos en el programa Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. En esta parte de las entrevistas, hoy tenemos una conexión con Rosario, Santa Fe, Argentina. En la pantalla está un amigo nuestro, Miguel López, es psicólogo, es miembro de CAF también, es coach también, como estuvimos hablando fuera de micrófonos, y tenemos muchos temas para conversar, aunque vamos a centrarnos un poquito, no tanto en tantos temas, sino un poco en alguno definido. En las experiencias psicológicas, ¿no es cierto? Buenos días, Miguel, ¿cómo está usted? Gracias por conectarnos. Es un placer estar con ustedes. Gracias, igualmente. Primero, Miguel, como psicólogo, una pregunta así actual. Yo quisiera saber si la psicología en el día de hoy, en la sociedad de hoy, está viendo algún problema puntual, especial, por lo menos en Rosario, que sea destacable. Bueno, yo no diría un problema, hay una serie de problemas. Porque el hombre, si bien siempre ha estado en crisis, y crisis es posibilidad, en este momento, en nuestro país, no voy a hablar, digamos, de otros países que también he tenido contacto, en nuestro país hay una crisis, por ejemplo, educacional y de valores terrible. Digo educacional porque estoy en contacto con gente, digamos, del secundario, y hay chicos en tercer año que no saben leer y escribir. Eso es gravísimo. En fábricas que me han contratado, para poder contratar a un obrero, se dan cuenta que no pueden interpretar un plano y tienen que ayudarse con una pantalla donde se van mostrando cómo se van engarzando las piezas, porque si se lo dan en un papel no lo saben interpretar. Entonces hay una crisis educacional o educativa y de valores, porque bueno, pareciera que lo que vale es llame ya. Sí. Todo apunta, digamos, a querer resolver rápidamente las cosas. Es una generación así. Y pasar a otra cosa. Sí. Ahora, Miguel, en el caso de la formación, los valores, eso, ¿tiene que ver la sociedad que precedió? ¿No hubo suficiente enseñanza de esos valores? ¿No se transmitió correctamente? ¿No se pusieron en relieve esos valores para que la juventud los absorbiera? Bueno, nosotros como personas adultas hemos fallado. Yo siento que he fallado. O sea, nosotros somos parte del problema y ya casi no parte de la solución, porque en mi caso ya soy crecidito, tengo 72 años para 73, así que si bien yo, además de ser psicólogo y coach, soy profesor en psicología. Allá por los años 82 me recibí en ese tiempo no era obligatorio ser docente para dar clases. Y yo hice porque creía que tenía que tener esa formación. Entonces, conocer sobre un problema, sobre una problemática, es muy valioso, pero lo más difícil es transmitir esa, digamos, esa enseñanza que uno, o ese valor que uno descubrió. Claro. Y creo que eso da la docencia. Acuérdense que la mayoría de los ministros, la antigüedad, y digo la antigüedad años atrás, no hace mucho, eran abogados. Sí. Y los ministros de economía eran ingenieros. Así que, ¿qué podían saber los ingenieros de economía y qué podían saber los abogados de educación? Pero la nueva generación que se ha formado, digamos, en la práctica docente y se han hecho escuela de eso, no han encontrado la forma, porque no entendieron la forma de comunicarse de esta nueva generación. Y doy ejemplo. La generación de nuestros padres y la mía
íbamos a la cancha y llevábamos una radio. Nosotros estamos en este momento en una radio. Ajá. Y poníamos la radio al lado de nuestra oreja, Sí. de nuestro oído, y no creíamos lo que estábamos viendo, le dábamos más importancia a lo que estábamos escuchando. Pero hoy la educación se maneja visualmente, su canal de comunicación es la vista. Ajá. Y entonces, por eso se comunica con las tablets y con las computadoras, pero la mayoría de los docentes, me incluyo, no somos duchos en la computación, ni somos duchos en la transmisión de las enseñanzas por Zoom, por ejemplo. Esto que estamos haciendo nosotros en este momento, comunicándonos por Zoom, hay muy pocos docentes que lo manejan y lo manejan bien. Al contrario, y hay pautas, digamos, que se han roto y que la neurociencia descubrió. Por ejemplo, la atención, esto que estamos haciendo nosotros, la atención de un oyente no llega a más de 15 minutos. Ajá. Pero los docentes siguen pensando que la hora educativa son de 45. Sí, claro. Quiere decir que a los 15 minutos el alumno, sin luz, está pensando en otra cosa. Entonces, por eso hay que introducir otras variantes. Fíjense que cuando yo estuve cerca de ahí, de Embalse, digamos de Río Tercero y de Embalse, que nosotros con Cristina viajábamos, Cristina es mi compañera que también está en CA, hace 50 años que íbamos a Río Cuarto, introdujimos allí lo que hoy es común, que es trabajar nuestras enseñanzas a través de los talleres. Claro. En ese tiempo, la educación era directiva. Alguien hablaba y los demás escuchaban. Claro, magistral. A nivel primario, secundario, universitario. Sí. Y nosotros dentro de nuestra institución hacíamos lo mismo. Y bueno, eso, claro, hubo que cambiar la mentalidad porque para preparar un taller se necesita mucha creatividad y tiempo anterior. Claro, por supuesto. Preparación. Miguel, a ver, un tema puntual, un tema bien concreto para ver estos recursos que tiene la psicología y la educación y todo. La violencia que escuchamos en las noticias, que vienen incluso de Rosario. ¿Cuál ve la psicología? ¿Cómo ve la psicología como el origen de la violencia? Mire, la violencia está en nosotros. Y todos nosotros estamos programados para la violencia. Por suerte, educativamente los padres ya nos regalamos revólveres y ametralladores. Algunos sí, pero mi generación recibía un revólver, una ametralladora, digamos, cartuchera, para jugar. Sí. Ajá. Nos preparábamos para eso. Pero a su vez vienen de nuestros ancestros, porque tenemos, no sé si 6 millones de años de información genética en nuestro ADN, que tiene que ver con nuestros, digamos, miedos. Entonces nosotros estamos preparados por la violencia. Y la sociedad vive de la violencia. Usted nombró a Rosario. Yo estoy cerca de Rosario en este momento, en un lugar que se llama Monteflores. Uh-huh. No tengo portón, ni siquiera un portón de campo. Está abierto. Distinto. Nunca me asaltaron, nunca me robaron y estoy desde el 2003 acá. Ahora, fíjense, los diarios que hablan de la violencia, pero entre el 60 y el 70% de la violencia en Rosario ha sido entre narcos, una cuestión de narcos. Creo que nos llega al 20% en las muertes por inseguridad. Entonces, si los diarios están, digamos, poniendo hincapié en la violencia, la gente, como ustedes, están pensando que Rosario es peligroso, y yo estoy acá a 12 kilómetros de Rosario en este momento. Y en Rosario mismo yo estoy, digamos, en una zona, nunca ha habido un robo. Claro. Quizás también... Sí. No, perdón. Sí. No, quería saber si es que por ahí el panorama que recibimos a través de la información, de la noticia,
distorsiona un poquito la realidad. No es tal cual como se presenta, sino que está un poquito con el tinte de la noticia, ¿no? ¿Ustedes creen que nos mueren en Córdoba por narcotráfico e inseguridad? ¿Ustedes creen que nos mueren, digamos, en Buenos Aires o en Capital Federal? Digamos, la violencia está en todo y la construyen los medios también. Porque fíjense, si yo le digo a usted, no piense en su hermana, no piense en su hermano, no piense en su mamá, ¿en quién están pensando? Y en esos. Entonces, si usted habla de violencia, de muerte, de asalto, que alguien se tiró de un 10º piso, pongámonos a pensar en qué colabora para la vida de cada uno de ustedes para desenvolvernos, para ser una persona distinta. No sirve para nada. Sirve para los diarios, para las cadenas televisivas, para vender ese espacio y que lo repiten tantas veces. Claro. De todos modos, hay como una realidad, digamos, si bien a lo mejor no tan magnificada como suele salir en las noticias, hay una realidad que sucede y hay cierta violencia, como usted dice que hay cierta naturalidad en la violencia en la humanidad. Quizás la objetividad de ver lo que está mal, pero también apoyarnos en lo que está bien, sea un poco la forma de seguir caminando. Por supuesto, y eso se sale con educación. Con educación. Y claro, la gente que se arma para robar es porque cree que ese es su trabajo. Quitarle a la persona que tiene algo, ya sea un celular, un auto, una casa o algo de dinero. Y ese es su trabajo. Y fíjese, y trabaja porque hace logística. ¿Qué quiere decir? Nos empiezan a mirar qué hacemos, a qué hora salimos, a qué hora volvemos, si tenemos ropa elegante, si no tenemos ropa elegante, en qué auto andamos. Entonces, quiere decir que esa gente trabaja de esa forma. Igual que la gente que hace piquete. Ese es su trabajo. Es la parte... Yo le digo, ya sea la violencia de la gente que la ejerce no para comer, porque hay gente que no necesita y sin embargo roba para comer, porque acá en la Argentina, digamos, hay mucha comida, aún viviendo en la calle se vive. Yo estuve hace poquito en Colombia y estuve en el camino de los migrantes que van de Venezuela, Colombia, Haití, a Panamá y de Panamá en medio de la selva y llegan a Estados Unidos. Ahí vemos que no tienen que comer, que la gente va con sus harapos llevando agua. Nosotros, aún la gente que come de un contenedor, hay comida. Lo que pasa es que, bueno, no sabemos cómo entregar esa comida que nos sobra, agarramos y la tiramos. Claro. Lo más probable que si nos tocan el timbre, no se la demos a alguien porque tenemos miedo que nos robe. O sea, creo, digamos, y esto para no escaparme la pregunta, la violencia está en nosotros. La educación y en pensar en las consecuencias hace que nos controlemos y que controlemos lo que se llama la inteligencia emocional. Y todo el método de CAF trabaja con eso. El acto contrario, yo me puedo quedar a lo mejor con una herramienta cuando voy a una casa o una persona y no lo hago el acto contrario, aunque tenga a lo mejor la tendencia de querer llevármela o lo encontré en la calle, es de alguien. Sí. En Japón, cuando alguien encuentra algo en la calle, lo lleva a la policía, pero la policía busca al dueño. Acá si lo llevamos a la policía, bueno, seguramente al dueño no lo va a seguro. Sí. Seguro. Bueno, ahí también parece como que hay alguna cultura, alguna tradición, algo ya formado en la sociedad que hace que esa costumbre perdure. Bueno, esto es educativo y eso es de los ancestral. Como ellos también, digamos, tienen un alto nivel de frustración los japoneses. Los japoneses se matan porque no ingresan a una universidad, se suicidan los chicos. O que no alcanzan un buen puntaje.
Acá viven con papá y mamá, que se van a suicidar. Mi papá y mamá los mantienen hasta los 40 años. A ver. Miguel, digamos, ¿usted piensa que hay como una manipulación mediática, hay como una ideología detrás de todo eso respecto a los medios de comunicación? Porque en definitiva, nosotros consumimos medios de comunicación, nos alimentamos de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Sí. Es decir, nos identificamos con lo que ellos nos dicen, e incluso con Internet, con YouTube, es decir, hemos descubierto, es decir, cosas creadas que no tienen nada que ver con la realidad, pero si no lo pensamos, lo consumimos. Y decimos, mirá lo que pasa, y por ahí no, es algo totalmente ficticio. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Fíjense lo que yo aprendí en CAP. El momento de tensión. Cuando yo hago un momento de tensión, estoy pensando, esta noticia ¿es falsa o no es falsa? ¿A quién le conviene, a quién no le conviene? ¿Existe o no existe? ¿En qué me beneficia y en qué beneficia que yo lo repita? ¿En qué me beneficia si estoy a última hora de la noche y me pasan 10 veces un asesinato que quemaron la casa de un ladrón, por ejemplo? Lo que va a suceder desde el punto de vista de psicología, sigo pensando, sigo meditando toda la noche sobre eso, sobre la violencia. Y después el otro día me levanto, digamos, preocupado, no estoy bien. Y claro, si yo es como tomarse, digamos, un vaso de veneno antes de irse a dormir. Mire, hay empresas, ahora no lo hacen tanto, pero había antes empresas norteamericanas que le prohibían a sus vendedores leer el diario antes de desayunar. Ajá. Para no amargarse. Ese es un modelo educativo. Claro. Porque usted lee el diario. Yo, por ejemplo, soy judío y veo que en Israel están matando gente porque los palestinos mandaron 2 o 3 misiles. Yo que, digamos, ¿cómo voy a ir a vender? No voy a estar dispuesto a vender, porque si tengo mi hermana o mi hermano, digamos, en alguna parte de Israel, viviendo, porque eligió hacia allá. Entonces me limita mi respuesta. Claro, sí. Y yo creo que es educativo. Lo que pasa es que, ahora, ¿cómo entre comillas, le vamos a vender a las nuevas sociedades o a los nuevos jóvenes una manera de pensar distinta? No es fácil, porque si no entendemos cómo ellos se comunican, por ejemplo, hay medios de comunicación que yo no entiendo. Yo llegué hasta Facebook, pero Instagram, las otras redes, no tengo ni idea. Y eso lo veo cuando la gente joven viene al consultorio y me dice que están con haciendo inversiones y que están haciendo páginas porque quiere vender en dólares. No tengo ni idea. Entonces, y ese chico tiene 20 años. Y estaba preocupado porque hizo una mala inversión de $80.000. Y que hizo una mala inversión y ahora tiene $20.000. 20 años. No está pensando en pesos, no está pensando en nuestro país. Ese ya es ciudadano del mundo. Si usted no entiende a ese ciudadano del mundo, difícilmente va a llegar. Entonces, la psicología lo que descubrió a través de la pregunta, de las aseveraciones, de las técnicas de visualizaciones, que son muy parecidas a las técnicas de la meditación afectiva, con una diferencia. La PNL y el método Silva o método de control mental, eso fue entre los años 60 y 70. Pero la meditación afectiva acá, ¿sabe de qué año estaba instaurada? En la Argentina. Del año 37. Claro, con la fundación de CAF. Eso quiere decir que el señor Santiago siglos se adelantó.
Y había sido formado, porque el señor Santiago, si bien tenía una impronta y una manera de ser muy especial, él fue formado por otra gente, como nos formó a nosotros en nuestra generación. Y ahora nos encontramos, hablo por mí, que estoy alejado de la gente, de los chicos, porque yo cuando ingresé acá tenía 23 años, o sea, hace 50 años atrás. Otro era el mundo, no existían ni los celulares. No, Cuando empecé a viajar digamos, a Río Cuarto, a atender grupos de CAF ahí en Río Cuarto, junto con Cristina, íbamos con un handy. El handy tiene un alcance de 50 kilómetros. Por las dudas, si teníamos un accidente. Después sí apareció el celular, que no había señal en todos lados. Teníamos que levantar, subirnos arriba del techo de la casa más o menos para conseguir la señal. Pero hoy nos estamos comunicando acá por internet, por wifi, nos vemos las caras, bueno, ahora los que están escuchándonos, están escuchando nuestras voces. Estamos en otro momento de la vida. ¿Y qué quiere decir? Yo estoy convencido que la sociedad va a encontrar respuesta a las necesidades de este mundo. Que tal vez no lo vamos a ver. Por lo menos yo tal vez no lo vea. Pero que sí lo van a dar respuesta. Porque si es una necesidad que vuelva a una ética, porque tiene que ver en función de lo que pensemos, no, yo lo que creo que la sociedad, nuestra sociedad, le va a encontrar una salida. Pero no es la que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque la salida que estamos pensando como personas adultas tiene que ver con nuestras experiencias y estamos mirando al pasado. Así es. Y en realidad, el presente y el futuro nadie lo sabe. Y así lo dicen nuestras enseñanzas. Y así va a ser. O sea, no tenemos ninguna idea de cómo va a ser, pero que va a ser, va a ser. Y muchas de nuestras cosas que hemos hecho no se van a dar nunca más. Y eso es ¿por qué? Porque cambió el paradigma. O sea, nosotros nos estamos comunicando. Yo en otro momento para hablar con ustedes hubiera tenido que viajar 450 kilómetros más o menos para estar hablando con ustedes personalmente. Y ahora estamos a 450. Y bueno, yo podría recibo una enseñanza de ustedes. Acá, a 450 sentado en mi casa. Ese es un paradigma nuevo. Totalmente. Y bueno, acciona todo a la forma de comunicarnos, a la forma de transmitir las ideas, van a ir cambiando y están cambiando. Entonces, los que somos viejos estamos ansiosos porque queremos ya, igual que los chicos, porque nos queda poco hilo en el carretero. Pero va a venir el cambio. 10 años en la evolución no es nada, son milésimas de segundo. Claro. Y creo que nosotros estamos pensando, y tenemos una plataforma muy linda, porque en mi caso, te preguntó cómo yo había ingresado. Bueno, por el desencanto. ¿Y cómo ingresé acá? Sin saber nada, sin creer en nada. Era incrédulo, no creía ni siquiera en Dios. Hoy estoy convencido que sí existe. El Dios que yo pienso, que a lo mejor no es distinto de ustedes, me parece bien que sea así. Pero a mí me transformó. Entonces, si es algo bueno, ahora, ¿cómo tenemos que renovarlo? Porque lo que tenemos que hacer es poner un lenguaje que sea entendible para las generaciones que vienen. Claro. Y eso es lo difícil. De todos nosotros. Sí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Miguel, pero nos ha abierto un gran panorama con todas las cosas que nos has dicho. Es tan amplio el horizonte que tenemos muchos puntos para pensar y para reflexionar.
Así que bueno, yo quería agradecerle, Miguel, esta comunicación y queda pendiente, si le parece a usted, nuevas comunicaciones, nuevos contactos para poder seguir conversando y hablando. Tiene rollo para acá, bastante. Le voy a contar... Sí. A mí me enseñó una paciente, que no era de ella, creo que Betty Elizalde lo decía. Decía, la improvisación no es para improvisados. No son improvisados, yo tampoco. Entonces uno puede hablar de muchas cosas porque tenemos muchas cosas vividas, más que decir hay que hacer. Exactamente. Entonces, si hablamos de nuestra experiencia, montón. Le cuento dos chistes antes de irnos, es decir, figurado. La maestra, para que los chicos atiendan, hizo la pantalla de televisión con cartón y ella se puso detrás para que ellos la escuchen. Y el otro es que en los geriátricos todos los viejitos están con las manos así vacías, pero todos los viejitos sentados, acostados o parados están así, los viejitos de ahora. Esa es la sociedad a lo que estamos llegando. Espero que nosotros no, por lo menos. Yo puedo morirme de pie. Ojalá, ojalá. Como los árboles. Como lo hizo el papá de Enrique Mayén, de pie. Es la mejor forma. Así es, así es. Bueno, gracias, muchas gracias, Miguel. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Ha sido un placer, hasta siempre. Are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. You're gonna rise up singing, and you spread your wings, and you take to the sky. But till that morning, there is nothing can harm you. With Daddy and Mommy standing by, standing by, standing by, standing by. Stand
Hemos escuchado el tema Summertime. Es una composición de George Gershwin, concebida primeramente como aria para la ópera Porgy and Bess, compuesta en 1935. Esta ópera durante años, Porgy and Bess, no se representó en los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos tuvo la ópera un gran éxito y aceptación. Y recién durante la década de 1950, la ópera tuvo aceptación y popularización en Estados Unidos. George Gershwin es un músico norteamericano, compositor y pianista estadounidense, que nació en Brooklyn en 1898 y falleció en Beverly Hills en 1937, contando solo 38 años. Bueno, continuamos con el tercer bloque de este programa. Y como en la primera parte hemos hablado de la sabiduría, y habíamos citado un dicho de Aristóteles: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Bien, nosotros ahora queremos tocar un tema un poquito relacionado con esto, que es el del genio. En realidad estamos por hablar un poquito de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, así con modestia, vamos a hablar en tercera persona. ¿Qué es un genio? Es genio, ¿no? Y vamos a hablar en particular de cuáles son, porque por lo menos los investigadores que se han dedicado a estudiar el tema han llegado a que hay 5 características que cumplen los denominados genios. Sean estos científicos, sean estos premios Nobel o en cualquier orden. Artistas. ¿Qué hace un genio que sea un genio? Esta es una pregunta que se ha hecho el hombre muchas veces. Y la respuesta no son los que determinan las determinantes. Las determinantes son las actitudes que tienen estos personajes. Todo el mundo aspira a la excelencia, nosotros mismos cuando hacemos cualquier cosa, en lo que hacemos, pero muy pocos lo logramos y casi siempre no sabemos cómo alguien puede lograr lo que ha logrado. Y eso es lo que se ha estudiado. Ejemplo, ¿cómo consiguió, por ejemplo, Picasso mantenerse siempre en un nivel tan elevado en sus obras pictóricas? O, por ejemplo, ¿de dónde sacó el tiempo Stockhausen para componer 363 obras? ¿O en qué momento o de qué manera se le despertó en Einstein la posibilidad de formular la teoría de la relatividad? Un genio, no cabe dudas, talentoso, pero según nos dicen los que lo han estudiado, están muy lejos de las características que uno presupone que ellos tienen. ¿Cuáles son estas características? ¡Tatán, tatán! Bueno, ahí está la pregunta formulada. Y el artículo que hemos leído, sí, pone 5 características que según ese estudio cumplen todos los genios. Yo quisiera hacer una acotación primero. Yo creo que todos los seres humanos tenemos algo de genio, un poquito, en una gradiente que va desde abajo hasta arriba. Y aquellas personas que se destacan en la historia, sobresalen, tienen un relieve muy grande, es porque han puesto todo su empeño ahí. No solamente el talento que puedan tener, eso es lo que dice el artículo, sino que hay otras características que hacen que sus trabajos tengan esa trascendencia. Bueno, yo las voy a enumerar primero a las características para que después podamos conversar un poquito. La primera, son curiosos. Segunda, tienen una dedicación plena, una entrega al trabajo artístico o científico que estén desarrollando.
La tercera, son muy críticos de su propia obra. Son sacrificados. Esto está relacionado con la dedicación, el segundo punto. Sacrificados era el cuarto. Y el quinto, ponen pasión, tienen mucha pasión y a veces llegan hasta la neurosis, dice. Trabajan por pasión, nunca por dinero. A veces esa pasión puede rayar la neurosis, pero parece que dejan una obra de valor para que la aprovechemos después todos los seres humanos. Entonces, esas características, esas gentes, esos personajes que hacen esos trabajos, quizás, no sé si es que son muy conscientes de todo lo que hacen, pero después en la historia es como que quedan como puntos, como puntales que han determinado la línea por donde se mueve la humanidad. Y bueno, nos ayudan a todos, como decíamos. Sí, nosotros hemos leído hace un tiempo acerca de las características de dos músicos. Uno era Beethoven, que era sumamente escrupuloso y escribía y volvía a reescribir la obra y la volvió a reescribir hasta que al final se sentía conforme y bueno, no la corregía más porque en algún momento había que terminar. Así es. Y el otro, el polo opuesto, era Mozart. Según se nos cuenta, él escribía, yo diría, abuelo de pájaro, es decir, escribía sin pensar, aparentemente, sin pensar lo que estaba haciendo. Dicen que dijo, eso yo no tengo cómo comprobarlo, no sé si es una anécdota, si es una leyenda o qué, que él iba escribiendo lo que iba escuchando. Él iba escuchando la música y la iba escribiendo. Entonces, cuando se ponía con eso, no podía parar. Y seguía, y seguía, y seguía. Todo sin corrección ninguna. Cosa que dejaba bastante boquiabiertos a otros técnicos, especialistas y digamos, otros músicos que se dedicaban a lo mismo. Entonces, la pregunta que yo me hago con respecto al punto que estamos tocando, que es la genialidad, o a qué le llamamos, que sería mucho mejor, o a qué le llamo yo una persona que es un genio. Porque evidentemente Mozart era un genio, y Beethoven también, ¿o no? Bueno, habíamos dicho que una de las primeras características es que son curiosos e impulsivos. ¿Eso qué les llevó a hacer? Generalmente, la curiosidad los llegaba a profundizar, a investigar un montón de cosas, pero transformaba generalmente la personalidad de cada uno de ellos en misóginos, es decir, estar alejados de la gente, porque nadie entendía, sobre todo cuando eran jóvenes, es decir, qué es lo que les preocupaba o les interesaba a ellos, que no le interesaba a la mayoría del resto. Entonces se volvían como solitarios, ¿no es cierto? Y se metían con mucho ahínco en lo que hacían. Después hay un detalle que quiero destacar acá, sin mencionar todavía las otras características. No necesariamente el genio está relacionado con la precocidad. Es decir, los niños, ¿cómo le llaman? Los niños prodigios. Fíjense lo que pasó con Einstein. Einstein era un pésimo estudiante. Lo echaban de la iglesia o de las escuelas o lo amonestaban porque era terriblemente indisciplinado, vivía aburrido. Y en la secundaria, a los 16 años, directamente lo expulsaron. A partir de ahí, él comenzó a estudiar y a leer las cosas que le gustaban por su cuenta y llegó a ser lo que llegó a ser, un genio. Pero nada que ver con su niñez. Fíjense qué paradoja. Y hay otros personajes también, pero lo voy a dejar ahí por ahora. Bueno, sí, muy bien. No hay que escudarse en Einstein para no dedicarse a la escuela. No es que porque uno cree que tiene que ser señor después, no nos dediquemos, no hacemos revoltijo en la escuela y todo eso.
Bueno, hay muchos casos. Yo me acordaba también de otro, de Johann Sebastian Bach, una persona que tiene una majestuosidad, su música, tiene una profundidad, tiene una perfección, una arquitectura tan sublime que uno no se puede explicar que eso haya venido de un ser humano. Incluso acá recuerdo ahora un filósofo del siglo XX, ateo, que dijo así: la música de Bach es la única razón por la cual creo que el universo no es un desastre total. Así dijo. Bueno, esa genialidad, esa profundidad, no sé qué tiene Bach, bueno, era un talento muy especial y una dedicación total. En esa época todo lo que hacía era música durante todo el día, pero era también una persona difícil, según los biógrafos, de tratar. Difícil de tratar. También su segunda esposa, María Magdalena, lo cuenta de cierta manera, porque si bien no hay nada escrito, creo, de ella, llegaron testimonios, digamos así, de que realmente era una persona difícil. Hacemos un cortecito, disfrutamos un poquito de música y volvemos a caminar juntos aquí.
dream within a dream, but I wanna make it real, and I'm gonna make it real to me. You're just a dream within a dream, but I wanna make it real, and I'm gonna make it real to me. Yeah. El tema escuchado es Dream Within a Dream, sueño dentro de un sueño, ejecutado por el guitarrista ruso Alexander Misko. Este guitarrista es compositor y arreglista ruso y tiene una historia muy simple. Empezó a tocar el instrumento a los 12 años como guitarra clásica con un profesor privado, pero después conoció el estilo llamado fingerstyle en internet y comenzó a aprenderlo por su cuenta. Ese es su estilo de ejecución en la guitarra, fingerstyle. En octubre de 2018 recibió el título de Guitarrista del Año según la destacada revista británica Music Radar. Un comentario de una crítica dice así: una presentación muy musical y técnica, sumada a obras originales, hacen que la música de Alexander Misko sea accesible a cualquier oyente. El lenguaje de su música es universal y comprensible para audiencias en cualquier parte del mundo. Escuchamos, ejecutado por Alexander Misko, Dream Within a Dream, sueño dentro de un sueño. Bueno, continuando entonces con lo que estábamos hablando, que era ¿por qué los genios? Las características. Las características, ¿cierto? Bien, una de las segundas características que había mencionado José es que lo importante no es la educación, mal que parezca, ¿no es cierto? Pareciera que el genio tiene que tener una supereducación, no necesariamente es así. Los creadores más destacados son siempre aquellos que más trabajan en su especialidad y que han dedicado su vida a ello, independientemente de su formación. Voy a citar a alguien, Lincoln. Lincoln era de una familia tremendamente pobre, pero tremendamente pobre, era hachero. Tenía una fuerza bruta extraordinaria. Se presentó en los comicios, no vamos a ver toda la historia, es decir, infinidad de veces no fue elegido, hasta que por último fue elegido. Y él no estudió, no tenía estudios, era autodidacta y sin embargo se recibió de Derecho siendo autodidacta. Y pudo hacer la obra que hizo, que es abolir la esclavitud. Vaya si hizo obra en Estados Unidos. Bueno, lo dejo ahí. Bueno, un comentario también acá sale en este artículo. Hay un señor, un profesor, de nombre muy difícil de pronunciar, algo así como Csikszentmihalyi, algo así. Sí. Que dice que él entrevistó a 91 genios en el siglo pasado, de todas las disciplinas, incluyendo a 14 premios Nobel, entre esos 91 genios. Una de sus principales conclusiones de este señor es que las personas con mentes privilegiadas, que logran creaciones excepcionales, tienen dos cosas en abundancia: curiosidad y determinación. Eran las primeras características que habíamos mencionado, curiosidad y determinación. Y dice, están absolutamente fascinadas por su trabajo, y aunque haya otras personas más brillantes, su enorme deseo de lograr lo que se proponen, supone el factor decisivo.
Son las palabras de este señor Csikszentmihalyi. Bueno, eso quiere decir que, bueno, tienen como un don que no es la capacidad intelectual solamente, es esa perseverancia, ese empuje, esa búsqueda realmente y fascinación por lo que están haciendo. Ahora, ¿cómo se logra eso? Y la otra cara de la moneda. Son personas, según nos dice este artículo, muy sacrificadas, porque lo sacrifican todo, es decir, todo, para llegar a donde quieren llegar, para el logro que ellos se han propuesto, para su especialización. Y muchas veces ese todo incluye su propia felicidad, incluye la familia, incluye muchas otras cosas que para el común de los seres humanos es muy importante y no se justificaría pagar un precio tan alto. Entonces me surge una gran pregunta. ¿Es deseable ser un genio? Si quisiéramos ser un genio, ¿no podríamos reescribir las condiciones nosotros mismos? Quizás podríamos, ¿no? Sería una tentativa interesante. Una cosa sí que se destaca, que me parece muy positiva, que son personas que tienen una mente organizada. Son, digamos, en su funcionamiento, podríamos decir, son científicos, muy metódicos en todo lo que hacen. Eso les permite, precisamente, como se hablaba recién del autodidacta, de poder crear y corregir. Por un lado, críticos de sí mismos, con demasiada sinceridad, y por otro lado, tener la capacidad de saber qué hay que corregir, cuándo, dónde y cómo. Para eso hay que ser muy metódico. Veamos, por ejemplo, digamos, dos tipos de personas que cocinan. Está el intuitivo que le pone un cachito de esto, un poco de más allá y le agrega aquello otro y salió genial, pero cuando la tiene que hacer de nuevo y no me acuerdo qué le puse. Estamos yendo en extremo. Y el otro que se basa demasiado en la receta y no se anima a salir un pasito para agregarle un poquito de orégano que quedaría genial. Bueno, ni una cosa ni la otra. Pero sí, ser metódico nos ayuda a corregir. Si salió salado y sé cuánta sal le puse, puedo corregir. Pero si le puse un cachito así nomás, ¿cuánto es un cachito menos? Entonces, eso, digamos, para hacer un ejemplo bastante burdo, si se quiere. Pero en este caso, las personas que tienen esas características apuntan buenamente, digamos, a esa genialidad que estamos aludiendo. A lo que estábamos diciendo recién, quizás el ser humano al que podríamos apuntar, además de cultivar todas esas características, aprender a tener un equilibrio con las emociones, un equilibrio en la vida social, porque eso también ayuda. Es decir, hay muchas cosas que la persona las necesita hacer solo, pero también se transforma como una especie de vicio. Está bien, es bueno, la soledad es bueno, el silencio es bueno, todo eso, pero se aprende mucho más en equipo, trabajando juntos, aprendiendo del otro, aguantándose una crítica que puede no gustarnos, pero ser cierta. Bien, lo dejo ahí. Bien, retomando un poco lo que decía Félix sobre el sacrificio, pareciera que es una de las características más notables de personas de este tipo, porque el sacrificio en muchos casos puede llegar hasta la patología y puede llegar a situaciones extremas de desequilibrio mental, simplemente por el grado de ahínco y concentración que ponen obsesión en lo que están haciendo, ¿no es cierto? Ahora, otro aspecto que también es característico es que lo que hacen, lo hacen con pasión, por pasión y no por dinero.
A ellos no les importa si pueden ganar o no. Tenemos muchos ejemplos de esto. Voy a citar simplemente uno. Sabin. El doctor Sabin, cuando descubrió la vacuna, es decir, la famosa gotita Sabin oral, que era para la poliomielitis, y le preguntaron si él iba a patentar su invento, dijo no. Dice, esto es para la humanidad, esto es para todos los niños. Y había otro, que no me acuerdo el nombre en este momento, que también descubrió una vacuna, pero que era una inyección. No sé si alguno de ustedes se acuerda el nombre del otro científico. Sí. Bueno, la cuestión es que el otro también dijo, no, cuando le preguntaron si iba a patentar, no, yo no voy a patentar la vacuna. La vacuna es para la humanidad, es para todos los enfermos del mundo. Es decir, ellos pusieron su vida en algo que habían descubierto y que lo podían engrandecer y llevar a la cumbre. Sin embargo, lo que ellos querían era realmente hacer un servicio a la humanidad. Sí, con todo esto también me vuelvo a la pregunta que se emitió hace un ratito, ¿qué es la felicidad? ¿Qué sería la felicidad para un genio, para el que está en ese tipo de atmósfera, con la pasión, con el ahínco, con la obsesión quizás de querer llegar a un resultado en su obra artística o científica? Yo creo que ahí también vale ampliar el concepto felicidad, porque quizás la felicidad no es la que uno tiene, quizás el tener la familia tranquila, los hijos contentos, salir de vacaciones, visitar lugares, comer algo rico y estar contentos y felices y riendo. Quizá la felicidad para otra gente significa la dedicación, la entrega total, el hecho de vivir para lo que tienen que hacer. Fuera de eso, yo no me imagino una persona que tenga ese impulso, esa fuerza, ese temple para hacer una cosa en otro ámbito. No me lo imagino en otro ámbito. Entonces su felicidad posiblemente sea hacer lo que tiene que hacer. Bueno. Además, esto que usted dice me invita a una reflexión cortita, ¿no es cierto? Sí. Uno dice, en el camino espiritual o en la vida espiritual, por ejemplo, en nuestro caso que decimos vivimos en comunidad y consagramos nuestra vida a lo divino, a Dios, etcétera, etcétera. Cuando esas personas consagran su vida a un objetivo que es para la humanidad, ¿no están consagradas a Dios? Y seguramente. Bueno, dejamos muchos interrogantes, como siempre, para invitar a la reflexión, a la meditación, al análisis y a pensar un poquito en todos. Bueno, llegamos hasta acá. Este es el final de este programa y nuevamente, como siempre, los invitamos a que nos acompañen a caminar el próximo domingo a partir de las 9 horas aquí en Radio Flash. Muchas gracias por acompañarnos.